Vamos a resolver el reto dejado en la televisión y en la web. El reto de la televisión es el reto del día 20 de agosto, de tercer año de secundaria. Bienvenidos. El reto de 20 de agosto dejado en la televisión y en la web es el siguiente. Elabora la tabla de frecuencias de las siguientes preguntas. Hay dos preguntas. En la pregunta 1 nos dice: parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. ¿Qué ejercicio físico realizas? Las 60 personas respondieron. Por ejemplo, aquí tenemos 6 personas bailan. Así sucesivamente, hasta 9 personas realizan otras actividades físicas. En la pregunta 2 indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física. Las 60 personas respondieron así. Tiempo destinado a actividad física, desde 0 minutos hasta 600 minutos. El número de personas encuestadas, desde 7 personas hasta una persona con 600 minutos, y en total tenemos 60 personas encuestadas. Vayamos a resolver el reto número 1 de la pregunta 1. En primer lugar, lo que tenemos que hacer acá es llevar a una tabla de frecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos 6 personas bailan. Y he colocado aquí que 6 personas bailan. Así sucesivamente las personas, por ejemplo, que trotan son 8 personas. Hasta llegar 9 personas realizan otras actividades físicas. Yo puse en mi tabla otras personas, 9 personas. En total son 60 personas. Una vez elaborada nuestra frecuencia absoluta, que es el conteo, lo que debemos hacer es encontrar la frecuencia absoluta acumulada, cuyo símbolo es la F mayúscula. En este caso, la F mayúscula nosotros vamos a obtener simplemente, vamos a colocar aquí el valor de 6. Luego, este valor de 6 se va a sumar con el valor de 8 y nos da 14. Nuevamente, el 14 más el 9 me da 23. Así sucesivamente hasta encontrar, por ejemplo, acá 51 más 59, que en total nos da 60 personas. Hay que tener en cuenta que la frecuencia absoluta, el último dato, debe coincidir con la sumatoria de las cantidades de personas encuestadas. En este caso serían 60 personas. Vayamos a resolver entonces en esta oportunidad la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa, resolvemos de la siguiente manera. Hacemos lo siguiente. Para que te salga 0,1, simplemente hemos tenido que dividir 6 entre 60. Y 6 entre 60 me sale 0,1 o 0.1. Entonces, el 6 nos sale de la frecuencia absoluta y el 60 me sale la cantidad de encuestados. En este caso sería 60. Así sucesivamente, por ejemplo, con otro dato que está aquí, el 0,15 me sale de dividir 9 entre 60. Esta cantidad 9 entre 60. Eso es lo que me sale 0,15. También hay que tener en cuenta que la sumatoria de la frecuencia relativa siempre me tiene que dar la unidad. Toda esta suma siempre te tiene que dar la unidad. Ahora vamos a resolver, vamos a completar la tabla con la frecuencia relativa acumulada. Es muy parecida a la frecuencia absoluta acumulada. Veamos.
Entonces aquí vamos a colocar nosotros la frecuencia, vamos a colocar 0,1, 0,1. Entonces vamos a sumar 0,1 más 0,13, que es igual a 0,23. Así sucesivamente, como una especie de escalera. Por ejemplo, aquí el 0,85 vamos a sumar con 0,15. Y esto nos da 1. Hay que tener en cuenta que el último valor de la frecuencia relativa acumulada tiene que coincidir con la sumatoria de la frecuencia relativa. Ahora vayamos a resolver la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual no es otra cosa más que, vamos a acercar un poco por aquí, la frecuencia porcentual. En el caso de la frecuencia porcentual, simplemente al valor de 0,1 vamos a multiplicarlo por 100. A cada valor de la frecuencia relativa multiplicamos por 100. 0,1 por 100 nos sale 10%. El 0,13 por 100 me sale 13%. Así sucesivamente hasta obtener el último valor, que es 0,15 por 100, que es 15%. También en la frecuencia porcentual hay que tener en cuenta que toda esa sumatoria siempre nos tiene que salir el 100%. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2, donde nos dice: indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física. En este caso vamos a utilizar, como habíamos dicho anteriormente, vamos a utilizar la variable, pero los datos agrupados. En el caso anterior, en la pregunta número 1, teníamos los datos no agrupados porque teníamos pocos datos. En este caso tenemos muchísimos datos. En primer lugar, tenemos que elaborar vamos a resolver algunos puntos. Por ejemplo, primero tenemos que encontrar el rango de estos datos que están aquí en el lado derecho. Entonces, para encontrar el rango, nosotros vamos a utilizar la fórmula. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo estamos hablando de 600, el valor máximo. Y el valor mínimo estamos hablando de 0. Siempre tomando en cuenta el tiempo destinado a actividad física en esta parte, que esto está en minutos. Como aquí tenemos el valor máximo 600, el valor mínimo es 0, la resta nos sale 600. El rango es 600. Ahora vayamos a resolver el intervalo. El intervalo, así como el rango, su símbolo es R. En el caso del intervalo, su símbolo es K. En algunos libros, en algunas oportunidades he visto que los intervalos también lo conocen como la variable I. El número de encuestados en esta oportunidad es 60. Vamos a colocar N60. La fórmula que estamos utilizando aquí para intervalos es sacarle la raíz cuadrada al valor de N. En este caso, la raíz cuadrada de 60 es igual a 7,7. Vamos a utilizar entonces la calculadora para comprobar esta operación. Vamos a sacar entonces raíz cuadrada de 60 es igual a 7,745. Redondeando sería 7.746. Entonces, una vez encontrado el valor del intervalo, no podemos utilizar, por ejemplo, el valor de 7.7. Vamos a aproximar al siguiente número. Entonces sería, redondeando, sería 8. Ahora, ¿qué representa los intervalos? ¿Cuántas partes vamos a dividir? ¿Cuántas filas va a tener nuestra frecuencia? En este caso, vamos a obtener aquí seguidamente la amplitud, cuyo símbolo es la A,
y vamos a obtener aquí nosotros el valor de la amplitud. Se obtiene con la fórmula rango entre el valor de K. El rango, como hemos visto aquí, el rango es 600 y el valor de K es 8. Vamos a dividir 600 entre 8. Vamos a dividir 600 entre 8 y esto me sale 75. Entonces el rango para esta oportunidad nos ha salido, el rango es igual a 75. En la pregunta ¿cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física? Ya vamos a elaborar entonces nuestro cuadro desde 0 hasta 600 minutos. Aquí he utilizado el programa Excel. Ya, por ejemplo aquí lo he utilizado así porque aquí debe ser aquí. Esto debe ser cerrado en 0, punto y coma, hasta abierto en 75. Cerrado en 75, punto y coma, abierto hasta 150. Así sucesivamente. Aquí en la parte izquierda dice cerrado en 525, cerrado también en 600, porque acaba en 600, por eso es cerrado. ¿Ya? Entonces he omitido en esta oportunidad esos símbolos porque justamente yo he utilizado el programa Excel. A ver, veamos entonces. Hay que tener en cuenta que la amplitud es 75. ¿Y qué viene a ser la amplitud? La amplitud es el rango que va, por ejemplo aquí vamos aumentando de 75 en 75. De 0 más 75 es 75. De 75 más 75 es 150. Por ejemplo aquí 525 más 75 me da 600. Justamente la amplitud es de cuánto en cuánto estamos tomando ese par ordenado, ¿no? Entonces, si vemos que los tiempos, según los datos que está aquí al lado derecho, empieza desde 0, que serían 7 personas. 15 minutos serían 4 personas, así sucesivamente, hasta 600 minutos, que solamente una persona tenemos ahí. Vamos a elaborar entonces la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, el símbolo es F minúscula I. ¿Cómo es que sale 39? Vamos a explicarles. Entonces, yo elijo desde 0 hasta 75. Entonces me ubico acá desde 0 hasta el número 60. ¿Por qué no considero el 80? Porque justamente el 80 es el dato que ya sobrepasa el 75. Entonces lo que hago yo acá es sumar desde el 7 hasta el número 11. Todos esos datos sumados te dan 39. Vamos a ver el siguiente dato. Ahora vamos con desde 75 hasta 150. Desde 75, que está a 80, hasta 120. Los datos que están de 75 a 150 son los datos que están en el tiempo aquí desde 80 a 120. Y tenemos que hacer esta sumatoria. 2, 3, 1 y 5. Esta sumatoria justamente me sale 11. Vayamos con el siguiente dato. De 150 a 225. Vemos el dato aquí de 150 exactamente hasta 180. ¿Por qué en el dato anterior no he considerado el 150? Porque hay que tener en cuenta que aquí este dato es abierto, no se considera el número. Solamente cuando es cerrado se considera el número. Entonces aquí tenemos la sumatoria de 3 más 3, que sería el valor de 6. Aquí está el valor de 6. Vayamos con el siguiente dato, desde 225 hasta 300.
225 hasta 300 tenemos solamente el dato que es 240 y el 2, ¿no? Aquí colocamos ese 2. Vamos a ver ahí. Y entonces vamos a ver el siguiente dato. El siguiente dato que tenemos ahí, tenemos desde 300, vamos a colocarlo así, desde 300 a 375. Justamente tenemos un solo dato, que es el 300, que ahí está 1. Desde 375 hasta 450 no hay ningún dato, por lo tanto vamos a colocar 0. De la misma forma, desde 450 hasta 525 no hay ningún dato. Pero sí hay un dato de 525 a 600, justamente el último número, que es el número 1. Aquí está. Entonces, una vez colocado todos los datos de la frecuencia absoluta, nosotros vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada. Repetimos, la frecuencia absoluta acumulada no es otra cosa más que colocar de la siguiente manera. Colocamos aquí el número 39. El número 39 se suma con 11 y esto me da 50. Así sucesivamente, en una forma de escalera. Por ejemplo, aquí tendríamos que sumar 50 más 1, que sale 60. Y esto lógicamente tiene que coincidir tanto el último número de la frecuencia absoluta acumulada como la sumatoria de las frecuencias absolutas. Ahora aquí al costado lo que vamos a hacer nosotros es agregar una columna más con la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa, como hemos dicho anteriormente en el video, hemos dicho que sale de dividir el número 39 entre 60. Este número que está aquí, el 0,65, es 39 entre 60. El siguiente número, por si acaso, es el 0,18. Me sale de dividir 11, que está por aquí. Dividimos entre n, que sería 60. 11 entre n me sale 0,18. Así sucesivamente usted hace la división. Por ejemplo, 1 entre 60 me sale 0,02. Hay que tener en cuenta que esta sumatoria me tiene que dar siempre, la sumatoria me tiene que dar 1 en la frecuencia relativa, cuyo símbolo es la H minúscula. Vamos a completar con la frecuencia relativa acumulada. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, su símbolo es la H mayúscula. Y como es acumulada, este valor de 0,65 lo voy a colocar aquí. Y este valor de 0,65 voy a sumar con 0,18 y me sale 0,83. De la misma forma que hemos encontrado anteriormente, hacemos toda esa sumatoria. Aquí, por ejemplo, 0,98 más 0,02 justamente me da la unidad que coincide con este 1 que está por aquí. Ahora, como último paso, simplemente tenemos que encontrar el valor de H porcentual, que sería la frecuencia porcentual. Entonces, la frecuencia porcentual es justamente, como hemos dicho anteriormente, el 0,65 vamos a multiplicar por 100 y esto me sale 65. El 0,18 multiplicado por 100 me sale 18%. Así sucesivamente hasta obtener, por ejemplo, aquí tenemos el 0,02 multiplicado por 100. Multiplicado por 100 me sale 2%. Hay que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, que toda esta sumatoria siempre me tiene que dar el 100%. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir,
darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.